El día de hoy nos acompaña la doctora Irene Durante Montiel, quien es secretaria general de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien nos platicará acerca sobre la creación de esta nueva carrera, la licenciatura en neurociencias. Esta es la número 18 del plan de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, Daniela. Aquí estoy. Estamos muy contentos de que nos acompañe y sobre todo platicar acerca de esta nueva oferta académica. Bueno, la UNAM, como siempre, encantada de atender las necesidades del país, y esta es una necesidad. La carrera de neurociencias no existe ni en México ni en América Latina. Okay. Es la primera en nuestro país y en Latinoamérica. Ya existe en otros países, pero aquí no. Ok. ¿Cómo es la creación de una carrera? ¿Cuál es el procedimiento para que se abra esta oferta? ¿Cómo se decide? Claro. Bueno, lo primero es que se investiga si es necesario o no. Y eso se fundamenta en las necesidades de salud, de investigación científica, las necesidades sociales del país. Después se ve si existe en otros lugares del mundo. Si existen otros lugares del mundo, se define cuáles son los planes de estudio, cuáles funcionan mejor, cómo funcionan, y después ya vemos, de acuerdo a lo que necesitamos aquí en el país, qué de eso nos es útil y se empieza a trabajar. Pero lo primero es fundamentar la necesidad en términos de posibles empleos, de necesidades y de recursos. Afortunadamente la universidad tiene muchos recursos para echar eso adelante, ¿no? Así es, y siempre apoyando nuevos proyectos de la Universidad Nacional, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el plan de estudios, ¿ustedes lo determinan en base a este estudio? ¿Se va desarrollando o ya se copia algún modelo que ya existe? No. Se revisan los planes de estudio existentes y se empieza a trabajar. No trabajamos solos, por supuesto. De hecho, esta es una idea que nació en el Instituto de Fisiología Celular y también en el Instituto de Neurobiología, que también de la UNAM, que está en Querétaro. Pero también participa en la carrera la Facultad de Ciencias, la Facultad de Psicología. Entonces, en conjunto revisamos esto. Tenemos muchísima gente con experiencia en el área de neurociencias. Como ustedes imaginarán, no es un área. Es el área biológica, la psicología, lo social, ¿no? La fisiología, neurobiología, todo esto se tiene que conjuntar. Esto es, en general, estamos aprendiendo un poquito este viernes, ¿no? Tanto aquí en el estudio como seguramente también en su casa. ¿Qué es la licenciatura en neurociencia? Bueno, se dedica a investigar principalmente. ¿Qué es lo que investiga? Todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, particularmente el cerebro. Cuáles son sus funciones, sus capacidades de regenerarse, por qué se degenera, qué se puede hacer para detener la degeneración, qué se puede hacer para empezar a desviar esta degeneración y convertirla en regeneración, poniéndolo en términos muy sencillos, ¿no? Esto nos permitirá atender trastornos de conducta, adicciones, enfermedades en la etapa del adulto mayor, como puede ser el Alzheimer, ¿no? Esto es muy importante. Definitivamente. Y platicamos acerca precisamente el plan de estudios. Estamos hablando de 44 asignaturas en 8 semestres. Sí, claro que sí, porque tenemos asignaturas obligatorias y optativas. O sea, el estudiante a partir del sexto semestre, con el apoyo de un tutor, puede empezar a definir en qué área quiere incursionar más, a qué área se va a dedicar más. Y eso también es muy importante. O sea, tiene una amplia gama, y esto, bueno, pues se da en 8 semestres, ¿verdad? Si completamos el plan de estudios. Y otra cosa, perdón, que nos parece interesante, es como la UNAM, y con este objetivo de siempre mejorar ofertas académicas. Claro que sí, claro que sí. O sea, esta es la carrera número 118. 118. Sí. Y la verdad es que las últimas carreras en la universidad han sido carreras de punta. No es repetir lo existente, sino siempre darle un valor agregado. Y esta es, bueno, la número 18 y la número 5 como oferta académica en la Facultad de Medicina. ¿Las otras 4 son? Medicina, la licenciatura en Investigación Biomédica Básica, Fisioterapia y Ciencia Forense.
Y en este caso, ¿cuándo se puede inscribir? ¿Cuándo empieza el semestre? ¿Ya se tienen que ir apuntando para el año que entra? Bueno, quien esté interesado en esta carrera, la carrera inicia como tal en agosto del siguiente año. Pero, como todos sabemos, para entrar a la universidad, o una de dos, o se está en un CCH o prepa y se tiene promedio de 8, y entonces se tiene lo que se llama el pase automático. Y tendrían que escoger una carrera de la Facultad de Ciencias, de Psicología o de Medicina, ¿sí? De otra forma, tendrán que participar en el concurso de selección y nuevamente ser seleccionados y también escoger una de las carreras de ciencia, psicología, medicina. Una vez que ya están seleccionados, entonces el alumno se inscribe en un proceso adicional de selección, ¿sí? Porque no tenemos tantos espacios, ¿no? Y entonces en ese proceso de selección hay un comité académico que selecciona a los alumnos con base en diferentes pruebas. Cuando ya están seleccionados los alumnos, participan en la carrera. Cuando no, pueden regresar a la carrera que eligieron originalmente. Bueno, pues ahí lo tiene, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantada de la vida. Muchísimas gracias. Y bueno, pues si usted requiere más información, le invitemos a que ingrese a la página de la UNAM.